A continuación tenemos la presentación del licenciado Armando Córdoba Cortázar. Actualmente es estudiante de maestría en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Sostenible de la Institución en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, ICGDE, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Bienvenido. Él nos va a presentar el tema cambios en la cobertura del sistema público de salud en México antes y después del COVID-19. Gracias, buenas tardes a todos. Este tema fue elegido debido, bueno, se estima una cierta trascendencia en el contexto de qué sucedió antes pues esta desavenencia que tuvimos en la humanidad referente a la pandemia. Y pues en el caso México, saber hasta dónde se tuvo la posibilidad de tener cobertura referente al sistema de salud. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la distinción de cobertura implica que haya una distribución equitativa de los recursos a lo largo de nuestro curso de vida como seres humanos, pero que también tengamos la continuidad referente a la atención desde la promoción de la salud, ¿sí? Los servicios de salud en México, como ya hemos experimentado muchos de nosotros, bueno, tienen ciertas particularidades. Sin embargo, pues desde el esquema de la prevención de enfermedades y la atención, así como la rehabilitación y hasta la paliación del bienestar tanto mental como físico, que todos tenemos derecho, es un derecho universal. Bueno, dentro de las políticas públicas que se tienen en nuestro país, se trata de una política de protección social, la cual, pues bueno, tiene un rol importante en la garantía de nuestra salud pública y también que haya equidad en materia de salud en estos sistemas. Hemos conocido que gubernamentalmente hemos tenido una serie de cambios últimamente, sobre todo, en donde nuestro sistema de salud ha estado compuesto pues ya por varias décadas, desde el siglo pasado, en que nuestro sector salud, por ejemplo, comprende a las instituciones de seguridad social como al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, también para los trabajadores de nuestra paraestatal Pemex, para todos aquellos que estén trabajando como parte de las Fuerzas Armadas en nuestro país, que también gozan de servicios de salud, y también para nuestros marinos en México. Entonces, todas estas instituciones son las que a nivel nacional pues, nos dan esa cobertura de salud pública. Sin embargo, bueno, en el caso de la población afiliada o no afiliada, bueno, pues también ha gozado de cierto beneficio del esquema de salud. Antes de la pandemia, se conocía al llamado Seguro Popular. También la Secretaría de Salud, por su cuenta, ofertaba estos servicios de salud. Y hoy en día, pues tenemos el programa de IMSS Bienestar, ¿verdad? Hoy en día, bueno, anteriormente se conoció como IMSS Oportunidades también. México, al enfrentar esta situación de la pandemia del COVID-19,
nos expusimos a diferentes consecuencias. Una de ellas fue la de pues tener esa disponibilidad de recursos materiales y humanos, así como un contexto epidemiológico, pero lo más trascendental fue la cobertura, que es parte de este tema, de los servicios públicos de salud. Entonces, sufrimos una transformación en cuanto a los términos de cobertura a partir del año 2018, bueno, antes, un poco antes de la pandemia. La pregunta principal de esta temática en desarrollo es cuáles son esos cambios de cobertura que se tuvieron en el sistema público en México, suscitado precisamente de la innovación gubernamental federal del 2018. El objetivo de esta investigación será la de examinar los cambios en la cobertura del sistema público de salud para determinar el alcance de esta política pública de salud suscitado por la innovación gubernamental federal en 2018. Será a través de un modelo cuantitativo en el cual se va a diseñar la investigación, que es descriptiva, y el objeto de estudio será la cobertura del sistema público de salud a través de la ENOE, la Encuesta Nacional de Empleo, tanto del 2019 como la del 2023, para saber y bueno, tener un parámetro acerca de estos cambios suscitados entre el 2019 y el 2023. Las instituciones públicas a analizar serán el IMSS, el ISSSTE y el ISFAM. Tenemos en primer plano el análisis de la información. Teníamos en aquel entonces, según los datos de INEGI, aproximadamente 123 mil millones de personas. Actualmente somos ya casi 130 millones de personas, pero bueno, en aquel entonces tenemos esta población económicamente activa de 54,068 individuos para aquel entonces en el 2018. La derechohabiencia de los servicios de salud equivalía a 54,3 millones de personas atendidas, bueno, en el caso de las mujeres y en el caso de los varones, 48 millones de personas aproximadamente. Es decir, 8 de cada 10 personas en nuestro país tenían derecho a un servicio médico. Y en cuanto al uso de estos servicios de las instituciones públicas, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que desde el 2012 reflejaba el porcentaje del 56%, bueno, teníamos ya para esos años un 7,6% de mujeres y un 5,1% de hombres. En el 2019, entonces, presentábamos, de acuerdo al PEA, 57,277,858 personas, pues que tenían esa cobertura en los servicios de salud. De acuerdo a la gráfica, de esos aproximadamente 55,345,261 personas, bueno, aproximadamente 20,904 tenían el acceso y 34,092,331 no tenían acceso a estos servicios de salud. La población, según la condición de afiliación a los servicios de salud en ese inter de la pandemia, bueno, de acuerdo a estos datos, teníamos de los 126,000, ya para entonces en el 2020, 126,000 millones de personas aprox, teníamos casi el 92,000 millones de personas afiliadas, casi 33,000 millones de personas no afiliadas a estos servicios de salud, de acuerdo a los datos INEGI. Aquí podemos observar que
de acuerdo a los que sí tenían esta cobertura de servicios de salud, bueno, pues había casi 47,000 millones de personas que estaban o que tenían cobertura al IMSS, 7,000 millones de personas al ISSSTE, y referente a los estados, de acuerdo a esta ENOE, sería un aproximado de que casi 1 millón de personas, pues sí estaban afiliados al ISSSTE como trabajadores del estado, similar en el caso de Pemex. Y el Instituto de Salud para el Bienestar, ya para el que entonces se mencionaba pues esta cobertura. Aún tenemos algunos datos que tenemos que precisar referente al llamado IMSS Bienestar. La política administrativa ahí no ha sido muy concreta en ese contexto. Todavía nos faltan analizar, reitero, más datos al respecto, que precisamente nos va a arrojar esta investigación, ¿sí? Y para saber fehacientemente actualmente cuál sería la diferencia entre la cobertura que hubo antes de la pandemia y después de la pandemia, y cómo se encuentra actualmente la cobertura de los servicios de salud en México. Bueno, ya para el 2023 nos arrojan estas encuestas nacionales, que tenemos ya casi un 61,042,968 personas afiliadas a los servicios de salud, o sea, sí hubo un incremento. En cuanto a la población económicamente activa, de esos aproximadamente 59,000 millones de personas, 23,248 millones de personas, bueno, sí tenían acceso, y 35,695,028 personas, pues no contaban con ese acceso aproximadamente. En conclusión, bueno, en el 2018 o para el 2018, teníamos en la población una cobertura del 56,6% de personas sí afiliadas o con cobertura. En el 2019 tuvimos el dato de 44,09% de personas con cobertura, y en ese inter hubo la cobertura de 73% de la población que se pudo atender en instituciones públicas de salud, y para el 2023 disminuyó esa cobertura al 46% de la población que se podía atender en los servicios públicos de salud, de acuerdo a estos últimos datos. Y como les comentaba, en el caso de Bienestar todavía habrá que analizar más datos al respecto. Estas son algunas de las referencias que se han estado utilizando para obtener estos datos. Les agradezco su atención. Agradecemos al licenciado Armando Córdoba. Hay tiempo para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Pues muchas gracias, licenciado. Gracias, buen día. Sí hay, es que no veía. Claro, claro. Nada más que allá, recuerden la pandemia, ¿no? 2018 empieza el cambio, ¿no? Apenas inicia el cambio. Luego 19 y 20 es la pandemia, eso deja las cifras en el suelo porque muchos murieron, muchos se perdieron, he hecho tesis de investigación al respecto, muchos pacientes, bueno, las estadísticas de hospitales de esas fechas son terribles. Y bueno, pero se ve bonito la proyección. Ahora, ¿por qué baja en el 2023? Pues quién sabe. Son los datos que tenemos hasta ahora, de acuerdo a la información oficial
que arroja el gobierno federal al respecto. Sabemos que hay otros datos, habrá que buscar todavía en el desarrollo de la investigación. Por ahora tenemos esa tendencia de que hubo un repunte en cuanto a la cobertura de servicios de salud durante la pandemia en el 2020 y estamos en búsqueda de más información para saber por qué disminuyó y a qué se debió. A ver si los informes oficiales que hasta ahora hemos analizado, pues es lo que nos ha arrojado y con esto ya más o menos tenemos un parámetro de saber por qué rumbo va la política en materia de salud, al menos durante ese sexenio. Nos falta analizar lo que vamos de este sexenio y saber qué datos nos quieren revelar. Gracias, muy buena tarde a todos. Claro. Hay tiempo. Sí, claro. Una pregunta, siguiendo un poco con la temática de la doctora Zapata. ¿Usted utiliza fuentes oficiales para hacer su investigación? Y al final, ahorita dijo algo muy serio y muy real que nos quieren revelar. No, nunca ha pensado en hacer estudios que no sean de fuentes oficiales y o sea, viendo a personas o no sé de qué manera, pero que se puedan contrastar lo que la población dice con fuentes oficiales. ¿Ha pensado usted esto? Sí, por supuesto. Sin embargo, por ahora solo he venido a mostrar un poco de la información oficial que nos han revelado, que cualquier ciudadano podría consultar en cualquier momento. Y pues no estamos apartados todos en este ámbito de la investigación a descubrir datos que nos generen un mejor panorama referente a la realidad en cuanto a la cobertura de los servicios de salud en México. Estamos abiertos a muchas posibilidades. Gracias. Pues, ahora sí creo que no hay nadie. Pues muchas gracias, licenciado Armando. Gracias.